El preso de la celda 443. Episodio 3. La muerte, el silencio y la revisión del pasado. La dictadura franquista va a ejecutar a Salvador Puig Antich en la cárcel Modelo de Barcelona. Es marzo de 1974. Sus hermanas, Montse y Carme, esperan una llamada. Era un viernes, el día 1. Nosotros los viernes que había Consejo de Ministros, Uriol Arau, nuestro abogado, nos decía, los viernes, por favor, estéis todas localizables. Entonces no había móviles. Y en las casas, pues que había teléfono. Así fue. Le decíamos dónde estábamos, en los teléfonos y las direcciones donde estábamos, si estábamos cenando a casa de una amiga o yo qué sé, o al cine o lo que sea, ¿no? Y así fue. Pues el viernes día 1 nos vino a buscar, sí, y fuimos hacia la Modelo ahí a pasar las 12 horas en capilla, que dicen. Dentro de prisión, junto a Salvador, está su carcelero, Jesús Irurre. Él se enteró la noche antes de que lo ejecutaran por la mañana, porque él estaba condenado a muerte, pero tenía que firmarse en el Consejo de Ministros, y entonces los viernes era cuando se firmaba, cuando Franco daba el visto bueno. Entonces él, pues aproximadamente a las, creo recordar, sobre las 9 de la noche o así, vinieron a por él, vinieron a comunicarle la pena de muerte. Yo le acompañé. Entonces toda la noche estuvo en la sala de comunicaciones, que está cerca de la salida de la prisión, donde estaba preparado el garrote, y estuvo pues las hermanas todo el tiempo con él. Fueron duras, fueron también muy todo el mundo intentando estar muy fuertes, muy equilibradas, dando apariencia de tranquilidad. Y que fue, la verdad, muy duro para nosotros y para él, imagínatelo, aún más, porque él se quería hacer el fuerte, pero llegó un momento que no podía. En una sala con unos sofás de Sky allí sentados, y pues hablábamos, o sea, había momentos que hablábamos pues de cuando íbamos de veraneo, que teníamos una casa alquilada en el Montseny, cerca del Montseny, de cuando éramos pequeños, de nuestro, o sea, como una sobremesa, digamos, ¿no? Pero ya luego hubo momentos más bajos. También además pasamos un rato como cogidos de la mano, sin ganas de hablar, ¿sabes? Uno se tocaba el pelo, la otra daba la mano, la otra, mi hermana Inma, trajo fotos, pero hubo un momento ya que es que hablábamos poco. Había como más energía negativa y era mejor callar y estar al lado de él. La plana mayor policial y militar no se lo quería perder. Lo cuenta el historiador Gutmaro Gómez Bravo. Lo que vemos es esa parte de las autoridades que quieren estar, que compiten a ver quién está en primera fila, que es esto de la exhibición de las ejecuciones, y están buena parte de las autoridades civiles y militares de Cataluña, a escasos metros de la familia de la persona que van a ejecutar, ¿no? Yo creo que no se me ocurre una cuestión tan dura, ¿no? Porque además aquel día los militares iban vestidos de gala, y yo me acuerdo que llevaban los guantes blancos, todos, de gala. ¿Pero esto qué es? Sí, hubo un momento que fuimos, o sea, cada vez que habíamos de ir al lavabo, tanto Salvador como nosotros, nos acompañaban, y era bastante desagradable, ¿no? Porque sabías que si pedías permiso para salir te acompañaban, y era como, bueno, una situación extraña, ¿no? Es ahí, en ese momento tan íntimo, en ese último adiós, cuando la familia se entera de cómo iba a ser ejecutado su hermano. Él no lo sabía, pero hubo un momento que mis dos hermanas fueron al lavabo, porque cuando íbamos al lavabo nos acompañaba toda la trole. Bueno, yo me quedé sola en la sala esta, y vino uno y me dijo: a ver, chica, ¿tú sabes lo que es el garrote vil? Y yo le dije, no, y me lo contó tal cual. Un palo, una argolla, un tornillo por detrás que te va rompiendo los huesos del cuello. Y yo me quedé
Y la verdad es que es espeluznante. Eso es un aparato en el que se te sitúa el cráneo con un torniquete, con un tornillo, y se le va ajustando por detrás, ¿no? Como una mariposa, una manivela, hasta que el cerebro se seca, literalmente, ¿no? Entonces, evidentemente el reo sufre. El método creo que es de los peores y más crueles y más lentos, por otra parte, que he podido conocer. Y eso es una forma de ejecutar que se había desterrado del ordenamiento español a lo largo del siglo XIX y que el franquismo recupera. Pero recupera en casos muy concretos, ¿no? Parricidios, digamos, criminales comunes, empedernidos, porque también lo que quiere dar es la imagen de que esto no es una cuestión política, sino que es un criminal, ¿no? Un criminal que no tiene no se puede tener ninguna compasión con él. Y lo hace coincidir también con la ejecución de Heinz, que es un checo, que estaba el hombre perturbado y mató a 2 guardias civiles en un camping. Por tanto, todos esos elementos que hace coincidir el garrote, la ejecución, pero sobre todo esa manera de exhibir la muerte también a los representantes de la Dirección General de Seguridad, que son los que han perdido la Brigada Político-Social de Barcelona, un hombre a manos de Puigdentí, pues es una manera de retribución, ¿no? Es una venganza. Eso es lo que yo no les perdono, pero a nadie, el garrote vil. ¿De qué van? Es la época medieval. El abogado Uriol Arau pasa la madrugada entrando y saliendo de prisión porque fuera su equipo trabaja a contrarreloj para conseguir el indulto hasta el último momento. Entonces habían, fuera de la Modelo, en un bar que se llama Modelo, había todo un conjunto de abogados que iban haciendo, que trabajaron muchísimo. Y luego en el Colegio de Abogados también de Barcelona, también. El Colegio de Abogados estuvo abierto toda la noche. Les dejaron llamar a Roma, Estados Unidos, o sea, que ponían teléfonos, o sea, lo tenían todo. Se movieron cantidad de abogados en el colegio. Hubo otro grupo que fue el que llamó al médico de Franco, que llamó a Roma, que llamó, bueno, intentaron hacer lo que pudieron. Y Uriol Arau, nuestro abogado, abogado de Salvador, iba entrando y saliendo de la Modelo. En ese equipo estaba la abogada penalista Magda Oranik. Los otros abogados tuvimos el colegio de abogados montando un sarao impresionante. Llamé a Naciones Unidas, llamé al Vaticano, yo qué sé. Intentaba llamar a la gente menos antifranquista a ver si ellos también hacían una gestión. Quedaba realmente algo de esperanza entre las hermanas. Yo personalmente hubo un momento que sí, luego hubo un momento que no, o sea, fue un poco así, un poco raro, ¿no? Depende había momentos que Salvador se le veía cansado, ¿no? Entonces a ti te salía como una fuerza interior, ¿no? Diciendo, hombre, si él está, pues tú has de estar a su altura, ¿no? Y mira, mi hermana Monse era la única que decía, sí, ya verás, es como la mamá, mi madre que iba a hacer algo desde el cielo, decía, y no lo matarán. Imagínate cómo estaba la Monse. Pero la verdad no hubo lloros, ni dramas, ni histerias, ni nada. Pero cada vez que entraba el Uriol, que iba y venía, no sé, me parece que entró 4 veces. A la tercera que entró ya nos mirábamos y dijimos, ¡buah! Con la cara que lleva, esto no va bien, esto no va bien. Al amanecer, la familia tiene que abandonar la prisión. Pues bueno, cuando estábamos ahí a las 6 de la mañana, llega un militar y nos dice que a la calle. Incluso mi hermana mayor le preguntó a un policía si se podía quedar o si alguno nos podíamos quedar o para darle la mano o algo, y nos dijeron que no. Y nosotros, no, por favor, déjanos hasta más tarde, que no, y nos echaron tal cual, nos echaron. Y la despedida fue pues como si lo volviéramos a ver al cabo de 2 días o de un día. Bueno, Salva, que vaya bien, un beso, hasta mañana. O sea, una cosa tan bestia que no sabíamos ni qué decir. La verdad es que lo pensamos y fue normal. Adeu, adiós, nos vemos pronto. O sea, como si no pasara nada. O sea, no sé, que a veces el cuerpo te reacciona, no sé, o te caes o no.
ni nos caímos ni nada. Y él se quedó muy hecho polvo, porque luego se quedó con Oriol, con el abogado, y cuando salió estaba más hecho polvo él que madre mía. Lloraba y todo, pobre. Cuando la familia sale de la cárcel, Salvador es dirigido a otra sala. Es la pequeña habitación donde ejecutaron a Salvador Puig, que era justo donde los familiares traían la comida o vestidos o lo que fuera. Era como te diría yo, como una pequeña habitación de correos. ¿Sabes que están paquetes por todas partes y un sitio donde guarden paquetería? Yo nunca pensamos nadie que fuera allí mismo, entrando a mano izquierda. Vino un ejecutor, ¿no? Que entonces quedaban 2 en España, no debían tener mucho trabajo porque no habían ejecutado a nadie desde el 63, pero vino el verdugo. Bueno, todo fue una cosa tan horrible, ¿no? Y entonces, bueno, yo estaba bastante mal, emocionalmente mal, entonces yo quería estar siempre a su lado para que, bueno, siempre tuviera alguien, porque, bueno, un cura que vino a ver lo que él conocía de un monasterio, no sé qué, y yo lo único que hice es que él me viera que estaba allí siempre presente, y de hecho pues lo acompañé hasta el último momento. Y es al entrar en esa sala cuando Salvador ve cómo va a morir. Recuerdo una frase que dijo cuando entró, primero dijo levantando el dedo pulgar, dirigiéndose al juez, Majo, lo has conseguido. Y luego dijo, cuando vio el garrote, dijo, quina putada, en catalán, qué putada. Porque él, supongo que él pensaba que lo iban a fusilar, porque de hecho ya si era todo juicio militar y tal, lo que menos pensaba es ver allí el garrote. Entonces, bueno, fue todo muy desagradable. Delante de la Modelo había un bar que se llama La Modelo y se ve que abrían a las 6 de la mañana siempre, y pues fuimos allí a esperar. Donde habían 3 o 4 abogados y estuvimos con ellos. Y bueno, ahí esperando, que fue una tortura aquello, ¿eh? Ya salió Oriol Arau hecho polvo, ya no le preguntamos nada, no pudo quedarse, estaba tan hecho polvo que se fue, llorábamos todos, y salió el cura, que es el cura que Salvador había llamado, salió ya con la señal con las manos, ni hablamos con él, ya nos vino a decir que ya estaba todo hecho, ¿no? Hasta que salió el furgón, el furgón con el cuerpo de Salvador, pues es que te quedas en shock. Sí, primero que has estado toda la noche aguantando como unas jabatas o lo mejor que pudimos, ¿no? Y claro, ves aquello y dices, es verdad, es mentira, nos pasa a nosotros, no sé, como una película de terror, ¿no? La verdad. Este furgón lo llevan a Montjuïc, en la montaña de Montjuïc, en Barcelona. Bueno, hay un cementerio muy grande y entonces lo llevan allí. Y después otra tortura, cuando lo dejaron allí en un depósito durante 24 horas en el cementerio de Montjuïc, que allí era como una sala, ¿vale? Y había un pasillo y claro, tenía que estar 24 horas antes de enterrarlo, porque era, bueno, es la normativa. Y entonces nos lo dejaron ver muerto. Y mi hermana Monse no entró, dijo que no. Pero la Inma y yo sí que entramos. Entonces le sacamos el reloj, le sacamos, me parece que llevaba una chaqueta de piel o así, y unas botas que le habíamos regalado. Y al salir había toda una filera de militares con guantes blancos, y entonces nos dieron como la mano, ¿no? Para decir, bueno, estamos con vosotras, ¿no? Y entonces la primera era mi hermana Inma y no contestó la mano, no les dimos la mano. Y pasamos allí más tiesas que yo qué sé. Y se quedaron con un careto. Pero ¿tú crees que tenemos que dar la mano, las gracias a estos? Va, hombre, va. Durante todo ese día, en la cárcel reina el silencio. Se abrió más tarde ese día porque normalmente se abría a las 7:30, a las 8, y se abrió ese día a las 9:30. Y los presos en silencio,
los compañeros del MIL, que era el Movimiento Ibérico de Liberación, que eran anarquistas del grupo que tenían ellos, pues levantaron así el brazo y, en fin, alguna manifestación de tipo de apoyo. Pero bueno, fue un día triste, de silencio y nada más. La ejecución había sido tan cruel que hasta Julián Gil Mesa, el comisario que dirigió la operación desde el principio y que estaba presente en esa sala, quedó conmocionado. Lo recuerda su hijo Tomás Gil Márquez. Mi padre fue el responsable policial de toda la operación que acabó con la detención de Salvador Puig y el responsable policial de toda la instrucción del atestado policial, de las diligencias policiales que motivaron que se le pidiera la pena de muerte en el juicio sumarísimo. Cuando subí a mi domicilio, sería la 1:30, las 2, no más tarde, vi a mi padre en la mesa del comedor con una camisa blanca, sentado, y tenía la cara pálida. Estaba con una cara afectada en el sentido de lo que había presenciado, que es la ejecución de una persona joven a pocos metros de distancia, porque el espacio donde se produjo semejante barbaridad es un espacio de reducidos metros cuadrados. El caso es silenciado, como normal, no es censurado, pero al llamarlo materia reservada, digamos que todo el control informativo de esa noticia lo tiene que controlar la televisión, o sea, la prensa oficial, ¿no? La Dirección General de Prensa. No obstante, pues claro, se crean una conmoción, sobre todo en la semana siguiente en la Universidad de Barcelona, de Zaragoza, en la Universidad de Madrid. Prácticamente no hay clases esa semana. La policía acaba entrando en el campus. Esas imágenes dan la vuelta al mundo, sobre todo en Europa, y se traduce automáticamente en la protesta frente a las embajadas españolas. En Bonn es muy beligerante la posición británica, ¿no?, que es contraria también a la entrada de España en el mercado común, y entonces aprovechan mucho el asunto de los derechos humanos y dicen que eso es una salvajada, que cómo se pueden matar estudiantes. Generan muchísima mala imagen para el régimen. El régimen de Franco solo aguantaría un año más. Después llegaría la democracia a España. Termina, y aparte estuvimos también durante casi 15 años, cuesta de entender, durante 15 años como un silencio. Todo era estupendo, había ganas de libertad, había ganas de democracia, había ganas de votar y todo esto, ¿no? Todo era magnífico, todo el mundo a la calle, democracia, estupendo y tal, pero no se habló nunca más. Pero había cosas que se habían quedado en el tintero, ¿no? Y porque aquí no se hizo nada, porque realmente hubo la ley de amnistía, por la que mucho luchamos, pero se la aplicaron los propios torturadores a ellos mismos. Claro, en aquel momento no lo pensamos, y quien dice que se dio cuenta, yo creo que no dice la verdad, porque estábamos tan ilusionados en que salieran los presos, y efectivamente los presos que salieron eran los presos antifranquistas, uno a uno, y ibas a las cárceles y a recibirlos, y parecía que el mundo había cambiado de color y que todo ya sería diferente, ¿no? Porque la amnistía, fíjate que ya fue en el 77, o sea que fue como un año y medio después. Y luego, con los años, vimos que sí, la amnistía sirvió efectivamente para los presos políticos del franquismo, pero con el tiempo se la fueron aplicando los franquistas, los torturadores, ¿no? Bueno, luego tiene una derivada este caso que llega hasta nuestro presente, que es los intentos de la familia por anular la sentencia, ¿no? Por revisar el caso y demostrar la inocencia de su hermano. Y aquí hicieron una labor magnífica. Martínez Ramos, Sebastián Martínez Ramos, abogado, y Olga de la Cruz. Fueron los que reabrieron el caso, digamos. Hicieron un trabajo magnífico. A nosotros nos contacta la familia Puig a finales del 2002. Concretamente es Carme Puig un poco la que actúa como de cabecilla de todas las hermanas. Habla la abogada penalista Olga de la Cruz Herrero. Nos contactan a través de Francesc Caminal, que es el abogado que ya intentó la revisión en el 94 y que además había trabajado con Oriol Arau y con mi compañero de despacho Sebastián Martínez Ramos, con mi socio, en la defensa de Salvador Puig en el momento del Consejo de Guerra. Un recurso de revisión es un recurso que es técnicamente muy complicado,
porque es, digamos, una anomalía del sistema, que el sistema general del principio es cosa juzgada, lo que se ha juzgado no se vuelve a juzgar, y aparte de que técnicamente es una cuestión muy restrictiva, humanamente, por decirlo así, supone el plantearse que la justicia no es infalible, con lo cual que la justicia comete errores y es un recurso que, por tanto, no siempre le gusta a la justicia. La familia acude a los tribunales con un objetivo: revisar el caso para limpiar el nombre de Salvador Puig-Antich. Nosotros la reparación, porque piensa que Salvador le dijeron de todo, que había quemado bosques, que había que... O sea, pasó... Bueno, claro, intentaron hacerlo pasar por un delincuente común. Y 30 años después de la ejecución llegó la causa de revisión al Supremo. Lo primero que hacemos es queremos ver cómo ha sido el proceso contra Salvador. Y entonces lo que hacemos es pedir autorización para ir a ver la causa. Nos autorizan el acceso a la causa original, pero nos dicen que no podemos hacer fotocopias, así que nos vamos con una cámara de fotos y fotografiamos toda la causa. Con este punto de partida tan restrictivo, nuestra obligación, por tanto, es aportar nuevas pruebas que acrediten la inocencia de Salvador. Todo empieza por intentar que el caso vaya por la vía penal, no militar. A partir de aquí, el primer estudio que hacemos, lo que nos planteamos es devolver el procedimiento al que nosotros entendíamos que era su jurisdicción natural. Entonces, desde un primer momento, nuestra intención hubiera sido que el recurso de revisión no plantearlo ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, sino ante la Sala Penal del Tribunal Supremo. Pero nos encontramos con que la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo permite promover el recurso de revisión penal al propio condenado, al cónyuge, ascendientes y descendientes. Las hermanas no tenían legitimidad para instar el procedimiento penal y, por tanto, nos vemos obligados a irnos a enfrentarnos a la Sala de lo Militar. Y a partir de ahí aparecen todos los escollos. El procedimiento de revisión tiene una característica muy especial, que es que tú directamente no puedes formular recurso de revisión, sino que lo que haces es pedir una autorización para que te dejen hacer el recurso. Entonces, nosotros lo que hicimos es pedir esta autorización. Y en esta solicitud de autorización ya pedíamos que para ayudar al tribunal pues nos permitiera practicar diferentes pruebas. Con esto presentamos una solicitud en febrero del 2005 y se inicia el procedimiento. Con todo y con ello, el tribunal sí que nos permitió practicar bastantes pruebas. Y de hecho, en esta fase se oyó la declaración del otro encausado, el señor Garriga Pautubí. Se oyó en declaración al doctor Barjau, al doctor Latorre. Se hizo la reconstrucción infográfica. Se hizo una pericial documentoscópica sobre la manipulación en la autopsia. Se intentó localizar a los forenses que firmaron el acta de la autopsia, uno de los cuales había fallecido y el otro estaba ingresado en un centro para personas mayores con un problema ya de demencia, con lo cual no se pudo contrastar lo que decían los médicos del clínico con el contenido de la autopsia. Y por último también aportamos bastante documental, con lo cual, aunque fuera en esta fase previa, sí que conseguimos que mucha de la prueba que había pretendido hacer la defensa de Salvador Puig-Antich se hiciera. Pero todo se viene abajo cuando en junio de 2007 la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechaza que se revise el caso. Los argumentos que recoge el auto son argumentos terriblemente formalistas. Es decir, lo que nos está diciendo es que efectivamente los médicos del clínico introducen dudas razonables
sobre si Salvador Puig-Antich pudo ser realmente el único autor de los disparos, pero nos dicen, bueno, como esto contradice el informe de autopsia y no podemos hablar con los firmantes del informe de autopsia, pues vamos a dar por bueno el informe de autopsia. Igualmente, respecto a el hecho de que Salvador en el momento de los hechos hubiera sido golpeado, que pudiera tener alguna contusión, etcétera, nos dicen que claro, que esto ya no se puede valorar porque en su momento no se pudo hacer una prueba pericial sobre esto. Y en cuanto a la reconstrucción infográfica, nos dicen simple y llanamente que, bueno, que en su día, en 1974, ya se hizo un croquis, que es un croquis que lo que hace es responder a la versión única y exclusivamente de los policías, obviando todas estas cuestiones de los posibles balazos extra, etcétera, y que como ya había habido un croquis, aunque esto sea formalmente una prueba nueva, en realidad es lo mismo que hacía el croquis y la infografía no entran a valorarla. No hay unanimidad en la sala. 3 magistrados votan en contra de la revisión, pero 2 emiten votos particulares muy críticos con la decisión del tribunal. 2 magníficos votos particulares de Ángel Juanes y de José Luis Calvo Cabello, que estos 2 magistrados consideran que sí se nos debiera haber dado la oportunidad de formular el recurso de revisión. Habla el magistrado Ángel Juanes. Que había motivos suficientes para conceder la autorización, sin perjuicio del resultado que fuera con posterioridad. Nosotros entendíamos que tratándose de hacer justicia, tratándose de llevar a la práctica lo que el Tribunal Constitucional denomina con sentido, con rigor, el valor justicia, había indicios suficientes como para, tratándose de un consejo de guerra, además, en aquel contexto y en aquellas circunstancias, para proceder a autorizar la revisión. El juez reconoce que se tumbaron pruebas importantes. Se negaron en el Consejo de Guerra una serie de pruebas que eran muy importantes, de manera que, teniendo en cuenta ese contexto y esas circunstancias, y habiéndose practicado nuevas pruebas, y algunas de ellas muy, si no concluyentes, por lo menos que evidenciaban una cierta duda. De manera que el aspecto más significativo es que si el tribunal tenía dudas, se han presentado pruebas nuevas que por lo menos te hacían pensar, hablando de una terminología coloquial, hacían pensar que aquí puede haber habido algo irregular. Solo ya por eso, en virtud de la doctrina del Tribunal Constitucional de permitir el acceso a la justicia, debía haberse permitido, de haberse concedido la autorización. Dice Ángel Juanes que el juicio que se le hizo a Salvador Puig-Antich estuvo plagado de irregularidades. El proceso está adornado de una serie de irregularidades, con independencia de que el Tribunal Militar lo intentara hacer lo mejor posible dentro de su contexto, pero hubo una serie de irregularidades claras, sobre todo el no admitir que prestaran declaración los 2 médicos que fueron los que primero vieron el cadáver, que los que estaban mejores en condiciones para ver el número de disparos. De la perspectiva actual del derecho vigente, tanto constitucional como procesal, pues sería un juicio que evidentemente no tenía las garantías suficientes, porque esa es una práctica que hoy no tendría lugar, no podría tener lugar. La defensa sostiene que con su decisión el Tribunal Supremo no solo estaba dictando sentencias sobre el caso de Puig-Antich. El auto que nos denegó la autorización para formular el recurso de revisión era casi un aviso para navegantes. La primera intento de revisión, que como os he comentado, se hizo en 1994 y el auto que lo rechazó fue una resolución corta y absolutamente técnica. Esta es una resolución muy valorativa y, a mi juicio, muy ideológica. Y yo creo que además se ve la tensión entre aquella parte de la judicatura que tiene una intención de revisar lo que hayan sido las condenas injustas del franquismo y la parte de la judicatura que no quiere revisar este pasado. Para mí fue sin duda una resolución que tenía una finalidad claramente disuasoria de otras posibles revisiones que pudieran realizarse. Para la familia fue un mazazo. Y no nos hacen caso, no lo quieren revisar nada. Mira que hemos pedido 2 veces la revisión del caso, pero no hay manera. Todas las que hemos pedido nos han
han sido denegadas. Entonces se fue a Estrasburgo. Dijeron que no, porque como lo de Salvador pasó cuando aún no había democracia plena, pues entonces esto quedaba como cerrado. O sea, es una pared, o sea, hemos encontrado una pared detrás de otra. Aquí ya nos dijeron que nada, el Constitucional, el Supremo, nada, todo, nada. Un desastre, la verdad. Nos fuimos con otra gente, con otro colectivo, nos fuimos a Argentina. Y Argentina, la jueza Servini dijo que lo juzgaría ella por la ley del derecho universal. Pero cambio de gobierno en Argentina y la jueza Servina con una salud muy precaria, se ha parado todo. Además, ni un perdón, ¿eh? Ni un perdón de nada, ¿eh? De nada. Nunca, ¿eh? Sí, nunca. Nada, tú, nada. Ni un lo siento, ni un... Aquello fue una injusticia, nada. Res de res, que diem. Yo creo que Salvador, si desde algún sitio ve algo, lo supiera, tiene unas hermanas que yo creo que les debemos todo porque han conservado la memoria, solidarias con todo, han estado siempre ayudando a su hermano, a los otros que han sufrido. Una era la pequeña que tenía 13 años, en el colegio, en el momento de la ejecución de su hermano, intentaron disimular un poco, pero ella notaba, 13 años ya se dan cuenta que pasaba algo, pero ella también asiste a todo. Han sido un ejemplo de familiar, de persona reprimida, ¿no? Que ha sufrido represión. Yo creo que la familia y otros que sufrieron este tipo de actos tan crueles pues merecerían más recuerdo. El único perdón que han escuchado las hermanas de Puig-Antich en todos estos años es el del hijo del comisario Gil Mesa. Yo tuve la oportunidad de pedirles perdón a las hermanas de Salvador Puig-Antich. Les pedí perdón por todos aquellos que, teniendo la obligación desde mi punto de vista de haberlo hecho, instituciones, el Estado español, no han pedido perdón por cuestiones como la de Salvador Puig-Antich y otras que todavía están pendientes de que se pida perdón. ...50 años después de la ejecución de Salvador Puig-Antich, son muchas las preguntas que siguen sin obtener respuesta. Pero hay una que sobresale respecto a todas las demás. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué a él? Yo creo que fue un cabeza de turco. Justo lo que pasó con Carrero, ¿eh? Luego le tocó a él. Y había mucho odio. Yo creo que Salvador e incluso Hainchez fueron víctimas del odio. Sí. Si no hubiera pasado lo de Carrero Blanco, yo quizá las cosas hubieran ido distintas. Porque en el proceso de Burgos, por ejemplo, se indultaron penas de muerte, ¿no? Y en cambio aquí, que ya era como el tardofranquismo, digamos, no. Fue un fraude aquello, fue una pantomima tan bestia. Yo no me atrevo a decir que fuera un montaje. Yo lo que sí digo que fue un proceso irregular. Fue una farsa en la que en los últimos años de la dictadura franquista, la dictadura quiso mancharse las manos de sangre haciendo una especie de escarmiento. Es una prueba más de cómo funcionaba el régimen franquista con sus aparatos de seguridad represores. Y la sensación de impotencia y la sensación de la frialdad de la pena de muerte, el Estado de la dictadura, le mató a sangre fría y de una forma brutal y terrible. Cuando te niegan tantas veces una cosa, algo hay, ¿no? Porque si es una cosa más o menos limpia o clara, pues se puede revisar, se puede hablar. Pero esta negación, este odio, sí, alguna cosa no funciona. ¿Qué deja para la historia el caso de Salvador Puig-Antich? Que muestra muy claramente el final del franquismo y también algunas cuestiones que llegan hasta hoy. Y también es un caso que nos muestra esa división y esa judicialización de la memoria en España, que es algo que yo creo que no hemos terminado de resolver.
cuesta tanto revisar las sentencias de la justicia franquista porque el recurso de revisión es un recurso muy, muy, muy restrictivo, con lo cual si no se abre legalmente el concepto o los requisitos del recurso de revisión, esto le da a la sala la opción de interpretarlos absolutamente de forma restrictiva y con esto de cerrar de un carpetazo cualquier pretensión de revisión de las condenas del franquismo. Y no solo Puig-Antich, es que no se ha revisado ninguna sentencia. No se ha anulado ninguna sentencia y por lo tanto siguen figurando como criminales. Personas que no tuvieron juicios justos y que además defendían en muchos casos o fueron acusadas de delitos que hoy son derechos políticos y que en la mayor parte de los procesos de justicia transaccional anulan los procedimientos de las dictaduras porque no cumplen con las garantías jurídicas, porque básicamente eso es una dictadura, ¿no? Esa es la anomalía, ¿no? O eso es un proceso inacabado todavía en ese sentido, porque hay cientos de miles de sentencias que no se han anulado, que al fin y al cabo lo que hay también es una valoración de un periodo histórico muy distinta. Y yo creo que eso dice mucho de la sociedad en la que estamos, ¿no? Y la valoración de determinados sectores profesionales sobre el pasado. El preso de la celda 443. Un podcast de Víctor Olazábal en Hora 25 con Aimar Bretos.